Hace apenas unos años nos dijeron que la inteligencia artificial iba a cambiarlo todo, que los trabajos desaparecerían, que los humanos serían reemplazados, que en cuestión de meses viviríamos en un mundo completamente distinto. Y durante un momento parecía cierto. Imágenes generadas en segundos, voces artificiales indistinguibles, chatbots escribiendo código, libros, canciones. Parecía el inicio de una nueva era. Pero entonces ocurrió algo curioso. La revolución prometida empezó a frenarse. Las empresas comenzaron a darse cuenta de que la IA cometía errores absurdos. Los usuarios dejaron de sorprenderse tan rápido y muchas de las promesas más ambiciosas simplemente no llegaron, porque la realidad es que la inteligencia artificial no está avanzando exactamente como imaginábamos y quizá nunca lo hizo. Cuando aparecieron herramientas como Chat, GPT, Midjourney o Copilot, Internet explotó. Por primera vez, millones de personas podían interactuar con una IA de forma directa, y la sensación era casi mágica. Le pedías un poema y lo escribía. Le pedías una imagen y la creaba. Le dabas una idea y la convertía en código. Todo parecía indicar que estábamos viendo el nacimiento de algo comparable a Internet, o incluso superior. Las redes sociales se llenaron de predicciones extremas. En 5 años no habrá programadores. Los artistas desaparecerán. La IA alcanzará conciencia. El trabajo humano será inútil. Y honestamente tenía sentido creerlo, porque el crecimiento era absurdo. Cada mes aparecía un nuevo modelo más potente, más rápido, más inteligente, más humano. Pero el problema del hype es que crea expectativas imposibles, y tarde o temprano la realidad alcanza a la emoción. Aquí es donde mucha gente empezó a confundirse, porque aunque la IA parece inteligente, realmente no entiende nada, no piensa como un humano, no razona como nosotros, no tiene conciencia ni intención. Lo que hace es predecir patrones. Básicamente, toma cantidades gigantescas de información y calcula cuál es la respuesta más probable. Y eso funciona increíblemente bien hasta que deja de funcionar. Por eso vemos casos tan extraños. Una IA puede escribir un ensayo brillante y segundos después equivocarse en una suma básica. Puede crear código complejo, pero inventarse información completamente falsa. Puede sonar segura, incluso cuando está equivocada. Y ese es uno de los mayores problemas actuales. La IA genera confianza, aunque muchas veces no merece tenerla. Las empresas tecnológicas prometieron automatización masiva, pero cuando empezaron a implementar IA en el mundo real, aparecieron los problemas. Chatbots de atención al cliente que frustraban a los usuarios, herramientas que cometían errores legales, modelos que alucinaban datos, sistemas incapaces de mantener precisión constante. Y de repente, la narrativa cambió, porque una cosa es impresionar en una demo, y otra muy distinta es reemplazar trabajo humano real. Muchas compañías descubrieron que usar IA requería igualmente supervisión humana, y eso reducía gran parte del milagro. La IA podía acelerar procesos, sí, pero no reemplazar completamente a las personas, al menos no todavía. Hay otro problema aún más grande, y es que la IA moderna depende de algo extremadamente simple. Datos. Muchísimos datos. Internet entero se convirtió en el alimento de estos modelos, pero ahora estamos llegando a un límite extraño. La IA ya consumió gran parte del contenido humano disponible. Y encima, Internet empieza a llenarse de contenido generado por IA. Es decir, las inteligencias artificiales empiezan a entrenarse con información creada por otras inteligencias artificiales, una especie de copia, de otra copia. Y eso puede degradar la calidad del sistema. Es como hacer una fotocopia de una fotocopia, una y otra vez. Cada vez se pierde algo.
Además, entrenar modelos gigantes cuesta cantidades absurdas de dinero y energía, millones de dólares, centros de datos enormes, consumo eléctrico gigantesco, y muchas empresas están empezando a preguntarse algo incómodo. ¿Realmente esto es rentable? Ahora bien, que la IA no esté cumpliendo todas las promesas no significa que haya fracasado. De hecho, ya está transformando muchísimas industrias: programación, diseño, marketing, educación, medicina, investigación científica. Pero el cambio real no parece venir en forma de reemplazo total, sino como amplificación humana. La IA no elimina necesariamente al trabajador, hace más poderoso al que sabe usarla. Y eso cambia completamente el panorama. Porque probablemente el futuro no sea humanos contra máquinas, sino humanos usando máquinas contra humanos que no las usan. Y esa diferencia puede ser enorme. Quizá el mayor error fue imaginar la inteligencia artificial como ciencia ficción, como robots conscientes, como mentes digitales superiores, como sustitutos inmediatos de la humanidad. Pero la realidad suele ser más lenta y más compleja. La IA no está avanzando como pensábamos, no porque sea inútil, sino porque entender la inteligencia humana es muchísimo más difícil de lo que creíamos. Aún así, algo ya cambió para siempre. Por primera vez en la historia, hemos creado herramientas capaces de generar ideas, lenguaje e imágenes de forma autónoma. Y aunque todavía estén lejos de ser perfectas, el impacto ya es irreversible. La pregunta ahora no es si la IA cambiará el mundo, porque ya lo está haciendo. La verdadera pregunta es, ¿estamos preparados para el tipo de cambio que realmente viene? Porque quizá el futuro no será tan espectacular como las películas prometían, pero podría ser mucho más extraño y mucho más humano de lo que imaginamos.